Era el año 2020 y el actual presidente todavía no había devenido en político. En esa época él frecuentaba los canales de televisión y los medios en general, donde allí se expresaba con gran sinceridad sobre algunos temas. Uno de ellos era elogiar el modelo económico chileno, cosa que también hacían otros economistas liberales. Pero a diferencia de ellos, él fue mucho más lejos y se atrevió a elogiar al ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, celebrando su golpe de Estado y adjudicándole lo que él considera el éxito económico actual de Chile, debido al programa económico que implementó entre 1973 y 1990. Hola y sean bienvenidos a Historia Económica y hoy vamos a analizar las mentiras y disparates de Javier Milei sobre el modelo chileno, pero en especial vamos a ver qué es lo que le interesa ocultar de ese modelo. Para ello vamos a analizar datos, teoría económica y nos vamos a acompañar de algunos fragmentos del documental La doctrina del shock, basado en el famoso libro de Naomi Klein, con el cual tengo muchas discrepancias, pero considero que es un muy buen documental. Y donde se ve claramente el impacto que tienen los planes de ajuste sobre las masas trabajadoras. La idea mía era en la editorial comentar este libro de Hayek que se llama Democracia, Justicia y Socialismo, pero quiero, digamos, básicamente discutir estas conferencias y una es la de democracia, ¿no? Y es interesante porque en un momento él, digamos, habla de que él está a favor de la democracia, tiene una muy fuerte valoración del sistema democrático, pero él, digamos, dice que la democracia puede tener vicios. Digamos, en el caso de Huerta del Soto dice, bueno, habla del populismo y es más, o sea, redobla la apuesta Huerta del Soto diciendo el populismo no es un vicio de la democracia, sino que es su mejor expresión. Exacto. Digo, bueno, eso, digamos, Hayek lo llama democracia ilimitada. Entonces, él separa entre lo que es una democracia ilimitada y lo que es una democracia limitada. Entonces, y la primera frase fuerte está, digamos, en los primeros apartados, dice, frente al caso de una democracia ilimitada y un tirano, Hayek dice que prefiere quedarse con el tirano. Claro. ¿Por qué? Porque el tirano, es decir, como no tiene el problema de que tiene que ser reelegido, es decir, él ya tiene el poder, y él, digamos, básicamente lo que apunta es permanecer en el poder, entonces, ¿qué hace? Aboga por tomar las medidas correctas dentro del punto de vista del análisis económico. ¿Para qué? Para que esa economía se expanda y poder quedarse en el poder, por la lógica bajo la cual entra. Es decir, y tenemos un ejemplo de esto, un claro ejemplo. Claro ejemplo. Es el ejemplo de Chile. El ejemplo de Chile, cuando Pinochet llega al poder, la realidad es que, no sé si usted conoce la historia del ladrillo. No. La historia es así, Pinochet llega al poder y la verdad que estaban en pelota, no sabían qué carajo hacer. O sea, lo único que tenían claro es que le querían meter una patada en el culo al hijo de puta de Allende. El tema es que no sabía para dónde disparar con el tema de la economía. Entonces, en ese contexto, en un momento se le acerca a una persona y dice, mire, acá hay unos pibes que estudiaron en Chicago, de ahí los Chicago Boys. Y acá vamos a hacer el primer paréntesis a este video. Milei habla como si un tipo cualquiera hubiera ido con Pinochet con un programa económico y Pinochet hubiese sacado la conclusión de, bueno, esto es lo único que hay, así que no nos queda de otra, vamos a usar esto. Siguiendo con los dichos de Milei, si alguien le llevó un programa económico a Pinochet, ese fue José Merino, almirante, miembro de la Junta Militar y en algún momento también presidente de la Junta. Él y la Marina chilena tenían en su conjunto
la administración, el manejo del área de economía de la de la dictadura militar. Así que Merino, un tipo cualquiera, no era. Ahora, la otra cosa que omite Milei acá, no sabemos si por ignorancia o por un ocultamiento deliberado, es que el ladrillo había llegado a la Marina y a Merino antes del golpe de Estado. Ahora hay que preguntar acá cómo llegó ese programa económico a las manos de la Marina, siendo que, bueno, no era público y que los Chicago Boys en esa época no eran muy conocidos ni tampoco muy influyentes entre los economistas. Y para contestar eso, vamos a tener que hablar del otro protagonista de esta historia, los Estados Unidos, quien va a hacer de nexo entre estos economistas liberales y los militares. Los Estados Unidos en esa época estaban preocupados por la nacionalización progresiva de empresas que se venía dando desde la década de los 50, y muchas de estas empresas que se nacionalizaban eran estadounidenses. Así que los Estados Unidos estaban muy interesados y sobre todo muy metidos en la política chilena. En los años 50 y 60, las medidas progresistas de desarrollo en Chile eran un modelo para la zona. El gobierno invertía en salud, educación e industria. Las empresas estadounidenses temían por sus inversiones. Como respuesta, el Departamento de Estado comenzó a becar a estudiantes de Chile y el resto de Sudamérica para que estudiaran economía de libre mercado con Milton Friedman. La Universidad de Chicago tenía un convenio con la Universidad Católica de Chile que permitía a muchos chilenos venir a Chicago, donde les impartíamos formación y se doctoraban. A todo esto, uno podría preguntar si estas omisiones son producto de la más profunda ignorancia o si tal vez busca ocultar algo con esa descripción tan vulgar sobre cómo sucedieron los hechos del golpe. Incluso existe la posibilidad de que sea una extraña combinación de ambas cosas. Ya sabemos que nuestro presidente es alguien especial. Que básicamente desarrollaron algo que se llama el ladrillo. Bueno, ¿qué es? Un plan económico. Aprovechando el estado de shock de la población, Pinochet impuso las medidas recomendadas por los Chicago Boys, suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. Más tarde, Friedman reconoció abiertamente la importancia del experimento chileno. No dio resultado. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Así que en marzo de 1975, Arnold Harberger y Milton Friedman volaron a Santiago. Y en otro descuido, Milei volvió a olvidar, de manera claramente involuntaria, ¿no? Que su ídolo, Milton Friedman, asesoraba directamente a Pinochet. ¿Por qué es interesante esto? Porque como no tenía otra cosa, lo agarró. Bueno, hoy Chile es el país que tiene el PBI per cápita más alto de la región. Digamos, Chile hoy, digamos, tiene un ingreso per cápita cercano a los $20.000. Y este es el momento del video donde vamos a analizar los datos, ¿no? Tenemos acá en pantalla un gráfico con el PBI per cápita de Chile entre 1960 y 1990. Y como ven acá, la dictadura militar fue de 1973 a 1990. Así que volvemos a mirar este gráfico y nos encontramos con que el PBI per cápita, ¿no? Entre 1973 y 1990
se mantenía al nivel de 1970. O sea que luego de 17 años de ajustes y sacrificios para el pueblo, el PBI per cápita seguía estando al nivel de 1970. Con lo cual, luego de 17 años, el país era más pobre que antes. Y luego de espectaculares caídas como la de 1974 o la de 1982, eh, lo cierto es que estas medidas crearon las bases para un crecimiento capitalista sostenido en el tiempo. Pero antes de explicar el crecimiento económico chileno, tenemos que ver otros dos gráficos. El primero es el del desempleo. Como ven, desde el año 1973 al año 1983, el desempleo básicamente se triplicó. Y si miramos los salarios, bueno, este gráfico va del 1967 a 1977, vemos que hay una gran caída en el año 1974, producto del ajuste que hacen Pinochet y compañía, pero lo que vemos es que los salarios en 1977 estaban al nivel del año 1967, lo cual significa un gran descenso en las condiciones de vida de los trabajadores, que se combinaba con un altísimo nivel de desempleo producto de desmantelar el tejido industrial de Chile, lo que concluyó en un gigantesco empobrecimiento inmediato de los chilenos. La dictadura, lejos de dar competitividad a la industria chilena atrasada, decidió aplicar la solución liberal basada en la teoría de ventajas comparativas de principios del siglo XIX, teoría que continúa siendo usada hasta nuestros días. Según esta teoría, Chile solamente debía hacer foco en lo que es productivo, ¿no? En las empresas que son productivas, en los sectores económicos que son productivos a escala global. O sea que si una empresa, si un sector de la economía no es competitivo, no es productivo a escala mundial, entonces esta empresa, este sector es innecesario y por lo tanto tiene que ir a la quiebra, tiene que fundir. em, Esto también lo podemos ver en declaraciones del presidente Javier Milei. Es una teoría que tiene plena vigencia. Ahora, yo hablé antes de que todas estas medidas sentaron las bases para un crecimiento capitalista sólido. Pero si vemos el aumento del desempleo y cómo bajaron los salarios, tal vez alguno esté preguntando, ¿y cómo puede ser esto? Si bajan los salarios, cae el consumo, em, sube el desempleo, por lo tanto no hay consumo. Lo que pasa es que, como explica Marx en El Capital, lo que hace es que esta baja de salarios y este aumento del desempleo que hace que los salarios bajen aún más y que los trabajadores acepten peores condiciones de trabajo, les hace ganar mucho más dinero a las empresas que sobreviven, ¿no? Que son más o menos competitivas. Entonces esas empresas, con estas mayores ganancias, deciden aumentar su producción y al mismo tiempo buscan compradores de otros países eh, para poder colocar su producción, ya que con estos salarios tan bajos ellos van a poder ser competitivos a escala mundial, ¿no? Básicamente el modelo chileno es una economía integrada al mundo con salarios muy bajos y condiciones laborales pésimas. Y es por esto que, contrario a lo que dijo Milei, estas medidas muy difícilmente podrían ser llevadas a cabo en un sistema democrático. Y por eso el capital acudió a los militares para instaurar una dictadura. Dicho esto, antes de pasar a la siguiente sección del video, me gustaría que miráramos qué significó en concreto esa baja de salarios y ese aumento del desempleo para los chilenos. Pronto quedó claro que la política económica de Friedman favorecería a los ricos a costa de los pobres.
Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Pinochet acabó con la distribución gratuita de leche en las escuelas, disposición similar a la polémica medida que había tomado la joven ministra de Educación británica que más tarde sería su amiga. Me siento aquí. También es interesante analizar la crisis económica chilena de 1982, un poco debido al hecho de que Milei, cuando habla bien del modelo chileno, por algún motivo omite esta clase de vaivenes. Y además, debido a que esta crisis es de gran interés para nuestro país. Hay algunas similitudes interesantes que vale la pena analizar. Pero primero veamos qué sucedió en esta crisis, ¿no? Acá vemos que el desempleo aumentó al 23,7 y que la economía se contrajo casi 15 puntos, lo cual es una caída económica gigantesca. Y esta crisis es interesante también debido a que no se le puede echar la culpa a Allende, cosa que acostumbran a hacer los economistas liberales, y que esta es una crisis que se desencadena por un problema en la balanza de pagos, o sea, por un problema en el tipo de cambio, en un peso chileno muy apreciado contra el dólar. Ahora, si miramos estadísticas, acá vemos que básicamente hay equilibrio fiscal y que hay un nivel de deuda muy bajo sobre PBI. O sea, básicamente es un punto de déficit fiscal que no es nada. Em, entonces, si nos ponemos en el lugar de un economista de la dictadura, el esquema, o sea, la manera en que piensa la situación sería la siguiente. Nosotros ya no emitimos, tenemos equilibrio fiscal y podemos seguir tomando deuda. El mundo, como les gusta decir a ellos, confía en Chile y nos va a seguir prestando plata. Y nosotros que somos monetaristas sabemos que la emisión es la única causa de la inflación, así que no prestamos mucha atención al tipo de cambio. Y sabemos que la economía en algún momento se va a acomodar. O sea, cualquier parecido con nuestro país es mera coincidencia, ¿no? Em, Cuestión que en 1982 todo estalló y se triplicó la inflación, junto con el descenso feroz en la actividad económica, que se traduce en los niños desnutridos que vimos en el fragmento de ese documental. Em, Aún así, con esta crisis y todo, el modelo chileno era sólido: empobrecer a la gente para incentivar a las empresas locales a que amplíen su producción y atraer empresas extranjeras. Y así hacer que la economía crezca y bueno, en algún momento los salarios subirán. Em, este esquema lo podemos apreciar y lo podemos ver muy bien cuando miramos el tipo de cambio. Vemos que desde 1982, todos los años, el peso chileno se devalúa. Y esta devaluación no solamente es debido a la inflación, sino que es una manera de bajar los salarios de los trabajadores medidos en dólares y así mantener la economía competitiva para poder vender los productos en el exterior. Y además, por si fuera poco, toda devaluación es inflacionaria, aunque el credo liberal no lo quiera admitir y lo considera herejía. Acá incluso podemos ver que en los años finales de la dictadura hay superávit fiscal y la inflación sigue alta, pero bueno, la emisión es la única causa de la inflación. Y en este cuadro podemos apreciar el modelo chileno en todo su esplendor. Una economía que crece todos los años, una inflación alta, un desempleo alto, una pobreza del 68%,
Em, Además, es interesante acá mirar que hay dos maneras de medir la pobreza en este cuadro. La manera de medir la pobreza nueva y la vieja. O sea, la manera de medir la pobreza en Chile siempre fue muy criticada, ya que la manera antigua de medir la pobreza tenía un piso bajísimo, que obviamente es una canasta de pobreza hecha para que la pobreza dé más baja de lo que es, además de que era una medición solo por ingresos. O sea, acá hay que tener en cuenta de que en Chile no hay salud pública, em, no hay subsidios, en la dictadura no había subsidios, ahora sí, y ni hablemos de ayudas a gente con discapacidad y todo eso. Y además, sobre todos estos datos, tampoco olvidemos mencionar que hay cosas acá como debilitar a los sindicatos, prohibir las huelgas, facilitar los despidos, todas cosas que tienden a empeorar la calidad de vida de la población. Tiene el mayor índice de movilidad social ascendente, tiene una distribución del ingreso que no difiere de los, digo, no es distinta de la de Argentina, tiene la mayor tasa de terminación de primario y secundario. De los que entran en el primario, el 97% termina el secundario. Wow. Sobre esto último, tal vez es más fácil para el Estado chileno gastar dinero en la educación primaria y secundaria y que éstas tengan una calidad aceptable si no tienen que gastar dinero en educación superior. Y si haces que tus ciudadanos tomen gigantescas deudas que los tendrán atados toda su vida. O sea que si sos un estudiante chileno, que Dios te ayude y puedas finalizar los estudios en el tiempo que se establece en el plan de estudios y así devolver el préstamo al banco, ya que tener mala salud o tener que dejar los estudios por cualquier motivo podría destruir tu vida. Obviamente, acá podemos ver que la gente está muy contenta con este sistema y por eso protesta, quema neumáticos, trenes y cosas que se hacen en las protestas para celebrar lo mucho que les gusta estar endeudados y pagar por cada aspecto de su educación. Y, digamos, por ejemplo, el 90%, o sea, el 90 o el 97% de las personas consideran que viven mucho mejor de lo que vivían sus padres. Y cerca de un 90% espera que sus hijos vivan mejor que ellos. Es decir, entonces usted tiene el caso de una sociedad que ha evolucionado fenomenalmente. El otro gran problema que tienen esta clase de declaraciones es que Milei habla como si no hubieran pasado 30 años desde que se fue Pinochet y no hubieran habido un montón de presidentes que van aplicando otras políticas educativas, sociales, económicas y que sobre todo de a poco van desmantelando la herencia que dejó Pinochet, tomando las demandas de la sociedad chilena, la cual cada vez más exige el fin del modelo chileno. Antes de que te vayas, dale like y suscríbete, así este contenido puede llegar a mucha más gente. Esto fue Historia Económica.